Listo, entonces aquí teníamos esta integral que no tenía un límite superior y tampoco tenía un límite inferior. Como no tenía límites, entonces inmediatamente esto es una integral indefinida. Y las integrales indefinidas, entonces, bueno, primero reescribíamos esa integral de manera tal que hay un número, o sea, una constante que se está multiplicando por una variable. Esa constante, como se está multiplicando por la variable de la integral, entonces se puede sacar de la integral para aplicar la integral únicamente a la variable. Entonces sacamos acá nuestra constante y resolvíamos. ¿Cómo se resolvía? Entonces, con respecto a la potencia, entonces como acá es un x a la 1, se le suma 1, o sea, esto es x a la n más 1 dividido en n más 1. Esa es la solución. Más una constante de integración que se da únicamente porque estamos hablando de una integral que no tiene ni límite superior ni límite inferior. ¿Listo? Y terminábamos de solucionar y nos daba esto. Aquí teníamos otro ejemplo. Ahora vamos a ver entonces el día de hoy un ejemplo con respecto a integral definida. Pero antes de ver el ejemplo me gustaría que definamos, o sea, escribir un poquito de la definición. Entonces, integrales definidas. Yo creo que como subtítulo, porque el título en general era integrales. Entonces acá, integrales definidas. Listo, entonces, integrales definidas. La integral definida es una operación La integral definida es una operación del cálculo que permite hallar el área bajo la curva entre dos valores en el eje X. Entre dos valores en el eje X. Se representa así. Entonces tenemos integral y como límite inferior sería a, como límite superior sería b, y aquí entonces tenemos la función de x multiplicado por dx. Siempre si hay una integral no puede faltar este diferencial. Listo, entonces acá escribimos que f de x es nuestra función
donde A es el límite inferior Sí, es fácil de identificar. El número que siempre está abajo de la integral pues va a ser el límite inferior y el de arriba pues es el límite superior. Entonces le escribimos ahí límite superior. Y por último de x entonces el diferencial listo. Ahora sí, vamos entonces con ejemplos. Entonces, bueno, antes hagamos una pequeña gráfica. Entonces tenemos una gráfica como para que sepan visualmente qué es. Cuando nosotros hablamos de integrales, siempre estamos hablando de áreas bajo la curva. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, siempre nosotros tenemos, digamos, una función exponencial y es curva. Y digamos que cuando nosotros queremos utilizar o hallar áreas, utilizamos siempre funciones sencillas, ¿no? Por ejemplo, para hallar el área de un cuadrado, que es L por L, cuando hallamos el área de un triángulo, que sería base por altura dividido en 2, o el área de un círculo, que sería pi por r cuadrado. Pero cuando nosotros tenemos funciones de este tipo, ¿cómo hallar el área bajo esa curva? Entonces, este tema de cálculo, sobre todo cálculo integral, nos da un tema que son las integrales, que nos sirven para hallar esas áreas que se forman debajo de esa curva. Pero como esas curvas que se generan con respecto a una función, entonces digamos, esta curva de acá se forma con respecto a una función exponencial. Y ahora debajo de esa curva va a haber un área. Para saber esa área, entonces digamos en este caso, yo tengo que acotar desde dónde hasta dónde quiero medir esa área, porque como sabemos la gráfica de una curva puede ser infinita, dependiendo de qué tanto yo quiera analizar. Entonces acá cuando hablamos de integrales definidas, pues nos van a decir desde dónde hasta dónde quieres calcular esa área. Entonces por eso el límite inferior nosotros decimos que está en A. Y el límite superior yo quiero que esté en B. A y B son cualquier número, ¿vale? Pero pues A va a ser un número más pequeño y B va a ser un número más grande para ubicarlo en esa recta. Entonces aquí sabemos que ese punto de A es una línea que va a cortar esa gráfica por acá. Y B va a ser una línea que me va a cortar toda la gráfica por el punto B. Ahora, ¿qué área es la que quedó sombreada? Entonces, toda esta área fue la que me quedó sombreada. Cuando yo desarrollo esta integral de aquí, la integral desde el límite A hasta el límite B, es decir, desde acá hasta acá, de la función de x, o sea, específicamente de la gráfica que se forma ahí con respecto a x, me va a dar como resultado esta área. ¿Listo?
Cuando yo halle el resultado de la integral definida, ya no me va a dar más una constante. Eso solo pasa en la integral indefinida, cuando yo no tengo estos datos de límites. Pero cuando tengo límites me da un número específico, y ese número específico pues me da en unidades cuadradas, porque voy a estar hablando del área bajo la curva de una figura. ¿Listo? Ahora, teniendo eso, vamos a desarrollar algunos ejemplos. Entonces, escribimos acá. Ejemplos. Hallar el área bajo la curva de las siguientes funciones. Y graficar. Entonces, como punto 1, entonces vamos a tener una integral sencilla. Entonces digamos integral desde 0 hasta 4 de x cuadrado, bueno, de 2x cuadrado por dx. Y vamos a tener otra integral que diga desde 2 hasta 3 de la integral x a la 3 menos 1 por dx. Ya tenemos acá dos ejercicios, entonces, bueno, mejor llamémoslos como A y B para que los identifiquemos mejor al desarrollarlos. Entonces este es el punto A, el punto B. Vamos a desarrollar entonces primero A. Cuando tenemos esta integral, nosotros verificamos que se trata de una integral definida, porque tiene límites, va desde 0 hasta 4. Entonces, escribo mi integral desde 0 hasta 4 de 2x al cuadrado por dx. Yo puedo reescribir esta integral, entonces reescribo 0 hasta 4 y este numerito, como ese coeficiente habíamos dicho que es un número que está multiplicando a mi variable, lo puedo sacar de la integral como para operar únicamente lo que me quede dentro de la integral y sea visualmente más fácil. ¿Listo? Se desarrolla normal cuando, o sea, a pesar de que estamos hablando de una integral definida, se sigue desarrollando como una integral normal hasta cierto punto. Entonces, este 2 lo dejamos ahí quietito afuera de la integral y dentro de este paréntesis vamos a desarrollar lo que está dentro de la integral. Entonces, x a la 2, habíamos dicho que la integral de una potencia, pues entonces habíamos dicho que integral de x a la n era igual a x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos x a la 2, entonces este 2 estaría representando esta n, le sumamos 1 y dividimos en n más 1, que sería pues 2 más 1. Ahí finalizaría esta integral porque, o sea, con respecto a la función, porque ya no hay nada más que integrar. Ahora, importante, yo ya tengo este paréntesis y tengo que escribir este 0 y este 0 y este 4,
que son los límites en los que yo voy a evaluar. Los escribo así tal cual. Uno, el límite inferior abajo y el límite superior arriba. Entonces comienzo desarrollando. Este 2 lo dejo tal cual y soluciono. X a la 2 más 1 sería X a la 3 dividido en 2 más 1, 3. Cierro mi paréntesis cuadrado y acá escribo 0 a 4. Ahora sigo desarrollando. Ya que tengo esto solucionado, fíjense que ya no pongo más una C que lo de la constante, porque les reitero, la constante de integración solo va en las integrales que no tienen estos límites. Pero como esta sí tiene estos límites súper definidos, va desde 0 hasta 4, entonces ahí ya no ponemos la constante. Para solucionarlo siempre se toma entonces toda la función, entonces 2 y entre paréntesis. Esta función evaluada en el límite superior, es decir, x a la 3 sobre 3, esta función evaluada en 4 menos la misma función x a la 3 dividido en 3, pero evaluada en 0. ¿Listo? Entonces ya no reescribo de 0 a 4 porque pues acá les estoy diciendo que se aplica como una resta. Entonces daría igual a 2 y entre ese paréntesis reemplazo. Entonces donde yo vea una x voy a reemplazar el número 4. Me quedaría 2, acá x, o sea, entre paréntesis reemplazo ahí el 4 a la 3. Donde hayan x pongo un paréntesis y ahí voy a reemplazar el valor, dividido en 3 menos, entonces ahí hay una x, sería paréntesis a la 3 sobre 3 y me dice que evalúe x cuando vale 0. Cierro acá y soluciono. Entonces acá ya sería mucho más fácil. Entonces 4 a la 3 sería 4 por 4, 16, y 16 por 4 nos da 64. 6 por 4, 24, van 2, 4 por 1, 4, 5 y 6. Sí. Como nos da 64, entonces escribimos ese valor. 64 dividido en 3. 2 factor de 64 dividido en 3. Todavía no lo desarrollo para restarle esto, si es necesario. Menos 0 a la 3 es 0. 0 dividido en 3, pues me daría 0. Termino de desarrollar. Entonces 64 tercios menos 0 me va a dar 64 tercios. Y falta multiplicar por este 2. Entonces 64 por 2 me daría 128 dividido en 3. Acá yo no sé si eso se puede dividir, creo que no, porque termina en un número par. 128 dividido en 3, sí, exacto. Nos da un número fraccionario, sin embargo, aquí como queremos hallar el valor del área, sí me sirve que demos un fraccionario. Y también, aparte del fraccionario, un número decimal. Entonces, 42 666, entonces ahí es un número periódico, entonces ahí 42,6 unidades al cuadrado, porque recuerden que estamos hablando de área. Listo, ya terminamos el primer ejercicio para hallar el valor de su área. Ahora vamos a graficarlo. Entonces vamos a poner aquí atención cómo se graficaba. Si alguno ya recuerda cómo se grafica, excelente, me alegra saber eso. Si de pronto no recuerdan cómo se grafica, pues aquí vamos a aprender. Entonces, según la integral que tenemos aquí,
Fíjense que es integral de 0 hasta 4 de 2x cuadrado por dx. Tenemos que sacar a un ladito nuestra función. Les pregunto a ver si me entendieron esa parte. ¿Cuál sería la función de x de esta integral? Solo la función de x. Miren, teniendo en cuenta acá lo de la fórmula. ¿Cuál será la función de x? Sí, solo esta es la función de x. ¿Cuál será la función de x acá? X a la 2. Sí, muy bien, perfecto. 2x a la 2. Es bueno diferenciarlo porque eso es lo que yo quiero graficar acá. 2x a la 2, o sea, mi función. Cuando yo quiero graficar una función, entonces debo asignarle unos valores a x y unos valores a y, porque voy a trabajar pues en un plano cartesiano. Entonces acá dibujo la gráfica. Yo sé que va a ser positiva porque voy a tomar valores positivos y mi gráfica me expresa que es una exponencial. Entonces me dice que va a ir desde 0 hasta 4 en x, porque recordamos que estos límites, los límites que nos den siempre en una integral, ¿en qué eje se grafican? Entonces recordamos acá, integrales definidas. La integral definida es una operación del cálculo que permite hallar el área bajo la curva entre dos valores en el eje x. Entonces yo voy a querer graficar en los límites que me aparecen acá. Entonces digamos, voy a tomar ese intervalo de valores, voy a tomar el 0, voy a tomar digamos el 2, el 4 y el 6, pues para saber qué comportamiento tiene mi gráfica. Es decir, yo para escoger los valores de x voy a tomar valores que contengan claramente los límites. Entonces empezamos por 0, luego yo voy a querer pasar por 2, luego de 2 quiero pasar por 4 y finalmente pasar por 6. Me gusta tratar de que los números que escoja sean básicamente números que tengan simetría. Por ejemplo, que sean de 2 en 2, o que sean, si son impares, entonces tomar específicamente la misma distancia entre ellos. Es decir, 1 más 2 pues sería 3, más 2 sería 5, y así. Depende de cómo yo evalúe los números que debo tomar para graficar. Entonces, ¿por qué tomo el 6 y por qué no solamente el 0 y el 4? Bueno, porque se trata de una curva. Entonces, al graficar una curva, pues necesito varios valores para ver el comportamiento de esa figura. Entonces, como estos son los valores que yo quiero evaluar en x, voy a hallar el valor en y. Recordemos que f de x es lo mismo que decir y, ¿vale? O sea, y es igual a 2x al cuadrado. Esto es lo mismo. Entonces yo quiero hallar el valor en y para poner las coordenadas y graficar acá esta función. Entonces voy a tomar la ecuación que sería y igual a 2, donde hay x voy a poner un paréntesis al cuadrado y voy a ir evaluando. Entonces el primer valor para evaluar con respecto a x, como aquí va una x, entonces ya no voy a evaluar esa x, sino voy a evaluar un 0, que sería el primer valor. Entonces 0 al cuadrado es 0 por 0, que me daría 0, por 2 me daría 0. Entonces quiere decir que esa gráfica de 0 comienza para y con valor a 0. Ahora 2. Vamos, en vez de poner x, vamos a poner 2. Entonces evalúen 2. Sería 2 a la 2 significa 2 por 2, que sería 4. Por este 2
sería 8. Luego vamos a evaluar en 4 y entonces 4 al cuadrado me daría 16. 4 por 4, 16. Por 2, 32. Y por último evalúo en 6. Entonces 6 por 6, 36. Por 2, 6 por 6, 36. Por este 2, entonces 36 por 2 me da 72. Ahora yo cómo o qué valores, cómo grafico esto acá o qué valores voy a asignar. Bueno, si nos damos cuenta tiene valores muy grandes. Es decir, que yo no puedo tomar esta gráfica únicamente, digamos, valores de 1 en 1, porque si yo tomo valores de 1 en 1, pues no me va a caber mi gráfica. ¿Listo? Entonces, para graficar esto, lo que yo voy a hacer es tomar valores grandes. Digamos, si el valor más grande es 72, entonces yo lo que puedo hacer es tomar valores de 20 en 20. Entonces, digamos, acá sería 20, aquí 40, aquí 60, a ver, me hizo falta también espacio acá. Entonces 60, por aquí arriba 80 y lo mismo hacia la derecha. Entonces bueno, esta ya la mido diferente porque los valores van de 0, 2, 4, 6. Entonces, digamos, acá voy a ir de 2 en 2, más o menos para tener una idea de cómo va nuestra gráfica. Entonces 2, el 0 siempre es acá, 4, 6, 8, 10, 12, y comienzo a graficar, ¿vale? Entonces acá en el eje X estoy usando una escala diferente a la escala en Y, porque si no me quedaría como todo esto graficado así. Pero pues como yo quiero ver el comportamiento de la gráfica, entonces lo separo más o menos así, de 2 en 2, para ver un poco más abierta la gráfica y poder ver visualmente el área. ¿Listo? Entonces, esta gráfica, ¿cómo comenzaría? Vamos a ubicar los puntos que nos dieron. Esta tabla que tenemos acá son coordenadas. Entonces recordamos cómo se ubicaban las coordenadas en el plano cartesiano. La primera coordenada es 0, 0. ¿Por qué? Porque 0 en X, 0 en Y. La siguiente coordenada sería 2 en X, 8 en Y, o sea 2,8. Acá 2,8. La siguiente coordenada sería 4,32. 4,32. Luego tenemos 6,72. 6,72. Vamos a graficar estos 4 puntos. Entonces el primero 0,0 quiere decir 0 en X, 0 en Y. Las coordenadas siempre se leen así: el primer valor en X, el segundo valor en Y. Y ahí ya hay que mirar el tema de los signos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo este menos 2 fuera negativo, quiere decir que ubicaría ese menos 2 en el eje X.
Si este menos 32 fuera un valor negativo, lo ubicaría en el eje Y negativo, desde acá hacia abajo. Pero como todos son positivos, por eso yo grafiqué solamente esta parte del plano cartesiano, porque sé que van a ser valores en X positivo y valores en Y positivos. ¿Listo? Entonces tenemos 0,0. Luego tenemos 2,8. Ya tengo 2 en X y ahora subo 8 en Y. Pero más o menos aquí sería 10, por lo tanto el 8 es un poquito más abajo. ¿Listo? Digamos por aquí. Aquí sería ese 8. Luego tenemos 4,32. 4, por aquí sería el 30. Entonces 32 es como 2 puntitos arriba. Ahí. Luego 6,72. Acá está 6,72. Entonces, bueno, aquí está 70. Justo en la mitad, entre 60 y 80. Bueno, aquí digamos va el 50. Entonces 70, 6 en X, 72 en Y. Un poquito más arriba del 70 y ahí tengo. Entonces ya teniendo esto, yo lo que voy a hacer es unir esos puntos. Y fíjense que no me da una línea recta, sino me da una curva, una exponencial. Ahora, para yo saber desde dónde hasta dónde voy a hallar esa área bajo la curva, a ver, unimos esta gráfica. Más o menos así. Sí, ahí quedó un poco mejor. Entonces ya nosotros teniendo esta gráfica, entonces vamos a dibujar lo que serían los límites. Los límites 4, acá cuánto nos había dado, 4,32, 2,8. Bueno, ahí. Entonces vamos a graficar los límites, ¿vale? Los límites nos habían dicho acá, según nuestro ejercicio, que el primer límite es 0 y el máximo es 4. Entonces vamos a dibujar esas líneas desde 0 cuando el límite inferior, es decir, A es igual a 0 y B es igual a 4, porque son los límites. Entonces este sería mi primer límite. Entonces ahí va una línea punteada en A igual a 0 y la otra iría en 4. Entonces este límite superior se marca en este punto 4 y yo puedo escribirlo como B igual a 4 o como que X igual a 4, porque recordemos que esos límites se marcan únicamente en el eje X. Y ahora pues yo voy a sombrear el área que se forma debajo de esa curva, que va a ser básicamente esto, desde 0, que miren, ahí es donde inicia nuestra función, hasta el límite 4. Entonces esta área que yo subrayé acá nos dice que es el área que hallamos como valor aquí arriba, el de 42,6. Ahora en esta gráfica voy a marcar algunas cosas importantes a recordar. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Entonces acá, a ver, les escribo más claro estos límites. Entonces yo tengo que esto es igual a igual a 0, que es el límite inferior, B igual a 4, que es el límite superior, que es lo mismo que decir X igual a 0 o decir X igual a 4.
Ahí está. Y por último, esta línea que hicimos acá es nuestra función de x, que está dada por 2x cuadrado. 2x cuadrado. Y esta sería el área. Entonces, esta área es igual a 42,6 unidades al cuadrado. Porque acá, bueno, no sabemos si estamos hablando de metros, de centímetros, de milímetros. No sabemos la unidad de medida, entonces se escribe como unidades al cuadrado. Como una u al cuadrado. Listo, ahí ya tenemos nuestra gráfica. Esta forma que les expliqué acá es como por lo general nosotros graficamos cualquier función. Entonces aquí tenemos, cuando son funciones exponenciales, nosotros recordemos que se forman parábolas, o sea, como medias parábolas así, depende, súper abiertas o súper cerradas. Y por último, entonces tenemos este ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para que este tema quede súper claro. Entonces, escribimos ahí B. Y nuestro ejemplo, entonces dice integral desde 2 hasta 3. Integral desde 2 hasta 3 de x a la 3 menos 1 por dx. Entonces, aquí yo cuando comienzo a solucionar esta segunda integral es igual que la anterior. Lo único que cambia es cómo yo interpreto esto. Este menos 1 no lo puedo sacar de la integral porque no me está multiplicando a la variable x. Como la está operando con una resta, lo que puedo hacer es solucionarla normal o separarla en otra integral. Pero me parece que es más fácil desarrollarla ahí mismo. Entonces, como tengo esta integral, lo que yo voy a hacer es aplicar las reglas de las integrales a estas dos partes de mi función, a estos dos términos de mi función. Entonces, al desarrollar, hago un paréntesis cuadrado. Me quedaría, ¿cómo quedaría la integral de x a la 3? A ver, ustedes ayúdenme. X a la 3 más 1. Sí, dividido en ¿cuánto? Entre 3. Perfecto, súper bien. Entonces 3 más 1. Y ahora menos, ¿cuál es la integral de 1? ¿Nosotros vimos eso? A ver, sí, miren. Cuando estamos nosotros integrando y tenemos una constante, en este caso una constante puede ser un número, ¿sí? Porque un número es algo que básicamente no va a variar. Entonces, una constante, si está solita, como les decía, aquí tenemos una suma, o mejor dicho, no, aquí tenemos es una resta. Entonces, x a la 3 menos 1. Como tenemos una resta, podemos separar por integrales. O sea, otra forma de escribirlo sería x a la 2 hasta 3
dx a la 3 por dx, ahí ya va una integral, menos la integral desde 2 hasta 3 de 1 por dx, ¿sí? Pero se me hace un poco más lioso hacerlas por separado. Se pueden desarrollar directamente, entonces ahí lo único que tenemos que revisar es que si yo las separo, este 1 quedaría como la integral de una constante, y la integral de una constante, entonces por ejemplo acá les recuerdo la regla. Entonces cuando se trata de una potencia nos quedaría x a la n más 1 sobre n más 1, pero si se trata de una constante, entonces bueno, aquí me faltó el de x por dx. Si se trata de una constante, o sea un número, entonces me quedaría la constante por x, es decir, mágicamente aparece una x que me está multiplicando ese valor. Entonces, ¿cómo me quedaría la integral de 1? ¿Cuál sería la integral de 1? Si sabemos que es una constante. Muy bien, 1x. O que es lo mismo que decir x, ¿sí? Porque pues bueno, yo puedo poner 1x, sin embargo pues hago la multiplicación de una vez, que quedaría 1 por x, x. Ahora cierro esto y lo evalúo directamente. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde? Pues de 2 hasta 3. Quiere decir que todo esto lo voy a evaluar en 3 y a eso le voy a restar todo esto evaluado en 2. Yo lo escribiría entonces, bueno, escribámoslo paso a paso por lo que son los primeros ejercicios. Entonces x a la 3 más 1 sobre 3 más 1 menos x, esta parte evaluada en 3 menos, y entre paréntesis reescribo todo, x a la 3 más 1. Bueno, pues ya escribamos ahí a la 4, ¿no? Para que sea más simple. 3 más 1, 4. 3 más 1, 4. Entonces x a la 4 dividido en 4 menos x. Esta parte evaluada en 2. Acá finalizo. Recordemos que aquí no van constantes de integración ni nada por el estilo, porque estamos hablando de una integral definida. Entonces cuando es definida no ponemos constante y sencillamente evaluamos ese número. ¿En dónde evaluamos ese número? Pues donde yo vea, ya podemos romper este paréntesis grande y únicamente dejamos el pequeño. Entonces me quedaría, donde hay x voy a poner paréntesis a la 4 sobre 3 menos, donde hay x voy a poner paréntesis y cierro acá, y ahora sí evalúo todo esto en 3, entonces acá 3 menos, entonces abro este paréntesis y me quedaría lo mismo, un paréntesis a la 4 dividido en 4 menos este valor que sería entre paréntesis, y me quedaría evaluar en 2. Entonces 2 y 2. Comienzo a desarrollar. Entonces 3 a la 4. Por aquí me ayudo rápido de una calculadora. Me daría 81 dividido en 3 menos 3. Ese es el primero. Menos 2 a la 4. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16.
dividido en 4 menos... bueno, esto va entre paréntesis, ¿verdad? Porque si no me puede quedar mal. Menos 2 y voy simplificando. Entonces 81 dividido en 3, creo que sí tiene un número exacto. Sí, una pregunta, ahí ese sí iría un 3 o iría un 4 en el 81 entre 3, porque arriba hay un 4. Ay, sí, eso. Gracias, Pablo, por fijarte en ese importante detalle. Sí, claro, mira, porque estamos evaluando en esta función que sería x a la 4 dividido en 4. Entonces, acá únicamente el 4 está ahí escrito, o sea, no hay que modificarlo. Muy bien, gracias por ese detalle. Entonces, 81 cuartos menos 3. Bueno, como no tienen el mismo denominador, entonces básicamente yo hago suma de fraccionarios o resta de fraccionarios. Entonces necesito que acá abajo haya un 4. Para que acá abajo haya un 4, tengo que multiplicar por 4 abajo y arriba. Entonces acá como hay un 1, entonces 4 por 1, y aquí arriba pongo un 4, 4 por 3, y me quedaría... Estoy volviendo esto una operación homogénea. Entonces 81 dividido en 4 menos 4 por 3, 12, dividido en 4. Mejor dicho, ahí sencillamente ustedes hacen una resta de fraccionarios como la sepan hacer. Creo que ese tema lo alcanzamos a revisar, si no estoy mal. Y acá 16 dividido en 4, entonces quiero convertir esto en una fracción dividida en 4 para operar de frente. Entonces, como aquí abajo es como si hubiera un 1, entonces yo multiplico por 4, pero como multiplico abajo por 4, también multiplico arriba por 4, y me quedaría 2 por 4, 8, y 1 por 4, 4. Y desarrollo esos fraccionarios. Entonces 81 menos 12 me da 69, porque eso se puede operar de frente y queda el mismo denominador. Listo, ahí queda resuelto el primer paréntesis, y este me quedaría 16 menos 8 dividido 4. Entonces 16 menos 8 me quedaría 8 dividido en 4, cierro paréntesis, y efectúo finalmente esta otra operación. Entonces primero desarrollaba estos paréntesis uno por uno, y luego ahí sí desarrollo esta resta que es más grande, y me quedaría 69 cuartos. Entonces 69 menos 8 dividido acá en 4. Entonces 69 menos 8, 61, y ese 4, pues como es el mismo denominador, me quedaría 61 dividido 4. Me quedaría, me gusta poner siempre 3 valores después del decimal, o sea, después de la coma en el decimal, pero este nos da exacto, nos da 15,25. Entonces 15,25 unidades cuadradas. Todavía nos queda 4 minutitos, alcanzamos a graficar. Entonces tenemos nuestra función que es x a la 3 menos 1. Entonces nosotros graficamos aquí y decimos que nuestra función acá es función de x, que es igual a x a la 3 menos 1 para el valor en x y para un valor en y. Entonces está 2 y 3, entonces yo voy a hacer un valor desde para x cuando vale 0, voy a tomar cuando vale 1, cuando vale 2 y cuando vale 3, porque fíjense que como va desde 2 hasta 3, pues tienen que ser valores que comprendan mi función
para saber qué comportamiento tiene. Incluso podría hallar acá 4, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo reemplazo en mi ecuación, que sería y igual a x a la 3 menos 1. Entonces, donde está x voy a poner un paréntesis para reemplazar correctamente, y acá menos 1. Entonces, comienzo con 0. 0 a la 3, 0. Menos 1, menos 1. Entonces, ese sería el primer punto. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente sería el 1. Si ponemos acá un 1, entonces 1 a la 3 sería 1. Menos 1, 0. Ahí. Ahora si yo tengo 2. 2 a la 3, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Menos 1, 7. Luego 3. 3 a la 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Menos 1, 26. Y aquí 4 a la 3. Entonces 4 por 4, 16. Por 4, 64. Menos 1, 63. ¿Listo? Entonces voy a poner de acá 1, 2, 3, 4. Este es en el eje X y esto es en el eje Y. Entonces en Y voy a poner, aquí me están diciendo que tome valores negativos, miren, menos 1. Entonces aquí iría 0. Podemos subir de 20, bueno, de 10 en 10. Entonces, bueno, de 20 en 20. 20, 40, 60, 80. 20, 40, 60 y 80. Y negativo pues también, ¿verdad? Entonces menos 20. Y grafico. Entonces me quedaría 0, menos 1. 0 en X, Y menos 1, como por aquí. Luego me dice 1 en X, 0 en Y. Entonces pasa por aquí. Luego el otro, 2,7. 2 y el 7 quedaría como más o menos por acá, porque si acá está el 20, por acá en la mitad sería 10. Hola, ya ahorita continuamos, que no he terminado acá. Y 3,26, entonces iría más o menos acá. Y luego 4,63 subiría ya por acá. Entonces yo hago esa gráfica y esta sería mi función con respecto a X. ¿Listo? ¿Qué valores voy a tomar? Pues los que me decían acá que eran mis límites de esta función, que era desde 2 hasta 3. Entonces este es mi límite, X igual a 2 y X igual a 3. X igual a 3. ¿Listo? Esas son mis funciones. Por lo tanto, el área que yo voy a hallar es únicamente esto de acá. Esta área que se formó debajo de esta curva es el área que yo acabo de hallar. Entonces, esa área es igual a esta que hallamos acá, de 15,25 unidades cuadradas. Listo, por favor terminan ese ejercicio en sus cuadernos. Acá finalizo